Amén. Amén. Bueno, bienvenidos al nuevo ciclo de la Escuela Bíblica 2026. Hoy vamos a estar concluyendo la semana con la introducción a la escatología. Concluyendo la primera semana, pero empezando la materia de introducción a la escatología. Y va a ser importante que aclaremos algunas cuestiones en la introducción. Bueno, ahí en el punto 1, espero que los que están conectados hayan podido o hayan recibido el archivo para ir siguiéndolo y si pueden imprimirlo mejor para ir también usándolo como soporte para agregar lo que surja. En la introducción tratamos de explicar algo acerca del título. ¿Qué dice el título de la carpeta? Introducción a la escatología bíblica activa. Bien, entonces, es una introducción a la escatología, no es la materia escatología propiamente dicha. Cuando uno va a un seminario, un instituto bíblico, se va a encontrar con la materia escatología bíblica. Por eso la idea de este curso es empezar aclarando de que esto es una introducción a la escatología. ¿Por qué? Porque hay diferentes posiciones, diferentes escuelas de interpretación. De acuerdo a la denominación que tenga un instituto bíblico, va a ser el enfoque que le va a dar a su escatología, lo que van a enseñar. Y ya después le contaremos algunas experiencias en la práctica de tener este tipo de estudios con personas que vienen de diferentes escuelas de interpretación y se arman cada debate, porque no, a mí me enseñaron esto, yo creo esto. Bueno, un poco la idea es que conozcamos las diferentes posturas escatológicas. Y acerca del título también la parte activa, la palabrita es activa entre paréntesis, tiene un sentido, justamente el que no sea pasiva, que no sea solamente estudiar algo para acumular un conocimiento y esperar las cosas futuras o las profecías y todo eso de una manera contemplativa sin hacer nada. Todo lo que tenemos en la Biblia es para que sí lo aprendamos, lo obedezcamos y nos sirva para cumplir con la gran comisión que el Señor nos encargó. En la profecía, en la escatología, hay básicamente una doctrina de esperanza. La escatología también se conoce como la doctrina de la esperanza cristiana. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de las cosas que van a suceder? No es para meter miedo, es para alentarnos y es para que tomemos con responsabilidad la predicación del Evangelio. Así que bueno, vamos a leer, para ir adelantando, el punto 1 de la introducción. Marquitos. Bueno, acerca del título. Se podría abordar el estudio de los últimos tiempos desde un punto de vista filosófico, político, económico, esotérico, etc. Pero si lo encaramos desde la base del texto bíblico, vamos a descubrir que la historia de la humanidad no es cíclica, sino lineal. Tuvo un comienzo y tendrá un final. Y en el mientras tanto, Dios está activo. Él no está sentado en su trono contemplando cómo la humanidad se autodestruye sin hacer nada. Desde el Génesis lo vemos tomando la iniciativa, revelándose al hombre y mostrándole su deseo de salvarlo, llegando a autorrevelarse en la persona de Jesucristo para consumar en su sacrificio el plan de redención. Y en la actualidad se sigue manifestando a través de la Iglesia. Bien. ¿Siguió? Acerca de la motivación. Por lo dicho anteriormente, tampoco Dios desea que su iglesia contemple de forma pasiva el fin de los tiempos. Como sus embajadores estamos comisionados con un mensaje de salvación para los que creen, pero también con un mensaje de condenación para los que rehúsen creer. Ahí tenemos versículos de 2 Corintios, Mateo
Ahora termina y ven. Tenemos en la Biblia la palabra profética más segura, en 2 de Pedro 1:19. Y hasta ahora todo lo que está anunciado en ella se cumplió. Por lo que es nuestra responsabilidad aprender y dar a conocer lo que resta por cumplirse. En un mundo agonizante y en tinieblas, nosotros tenemos que ser sal y luz. Mateo 5:13. Este es el ministerio profético de la Iglesia. Bien. Este es el ministerio profético de la Iglesia. O sea, nosotros como Iglesia tenemos la responsabilidad de darle continuidad al ministerio profético que encontramos desde el Antiguo Testamento. Los profetas hablaron del Mesías. La Iglesia le dio continuidad a ese ministerio profético del Antiguo Testamento y anuncia que Jesús va a volver. ¿Tenemos esa esperanza? La Iglesia tiene la responsabilidad de darle esa continuidad profética al mensaje de la Biblia y anunciamos que Jesús va a volver. Lo que está sucediendo en el mundo hoy tiene que ver con las cosas que están profetizadas en la Biblia. El gran conflicto en la actualidad se está desarrollando en tierras bíblicas, en donde se originó la historia de la humanidad. La zona de Irán, la zona de Irak, Jerusalén, Israel, o sea, todo lo que forma parte de esa zona del mundo tiene que ver con tierras proféticas, relacionadas con la profecía. La otra aclaración importante es lo que continúa, el punto 2. Es importante que entendamos esto porque esto es lo que va a caracterizar todo el curso. ¿Cómo diferenciamos las doctrinas centrales, fundamentales o explícitas, de las doctrinas periféricas? Tenemos en el punto 2 la definición. Silvina, ¿cómo anda para leer? Doctrinas centrales, punto A. Son aquellas verdades fundamentales establecidas explícitamente en la palabra en la que todos los cristianos, aún de diferentes denominaciones, coincidimos y nos unen en la misma fe. Efesios 4, 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Desde su origen, la Iglesia se vio amenazada por enseñanzas heréticas. Los apóstoles, a través de sus prédicas, enseñanzas y escritos, las combatieron afirmando a los creyentes en los fundamentos que habían aprendido del mismo Señor Jesucristo. Con el tiempo se fueron conformando credos o confesiones de fe que sirvieron como base de doctrina y también como freno a las herejías que iban surgiendo. Todavía esos credos y confesiones siguen ayudando a recordar y afirmar nuestra fe. ¿Qué son las doctrinas periféricas? Las periféricas Punto B. son aquellas que fueron surgiendo de interpretaciones subjetivas de la palabra sin llegar a convertirse en herejías, pero que fueron dando origen a diversas denominaciones. Cuando hablamos de las 7 columnas de la Iglesia cristiana en Efesios, nos encontramos con una misma esperanza. La esperanza de los cristianos se sustenta en pasajes explícitos de la Escritura que nos hablan de que un día el Señor Jesús regresará. Los muertos resucitarán, los que han creído seguirán con Él. Habrá un tribunal y una fiesta donde la Iglesia se unirá con el esposo para reinar con Él por la eternidad. Sobre estas verdades centrales han surgido diferentes escuelas de interpretación que proponen diversas teorías. Lamentablemente aportaron más confusión que claridad. A los fines de este estudio, por ejemplo, las posturas frente al milenio son consideradas periféricas.
Todas creen en la segunda venida y el milenio de Apocalipsis, doctrinas centrales, pero no todas las aceptan de la misma manera y estas son doctrinas secundarias. Ya que está, termina con la conclusión. Conclusión. Es triste ver y escuchar cómo los partidarios de las diferentes corrientes interpretativas se tratan de herejes entre sí. La soberbia denominacional y la vanidad intelectual no hacen más que poner en evidencia nuestras miserias religiosas. Que el Señor nos ayude a afirmarnos en los fundamentos de su palabra y alentarnos en una esperanza activa de su segunda venida. Segunda de Pedro 3 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros a andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Bien. Yo creo que antes, puede ser que antes había como, creo que puede haber más apertura, o sea, no hay, antes me parece que era mucho más cerrada, el que tenía una postura no se movía, y hoy por lo que veo diferentes pastores o escuchas, todo es como que son más conciliadores. Sí. Sí, más conciliadores. Sí. Es cierto, y me alegra, por un lado. Por otro lado, también a nosotros nos tocó vivir en una época de la historia de la Iglesia en general, ¿no? En la Argentina y en el mundo, hasta divisiones de congregaciones que se alineaban detrás de alguna de estas posturas. La iglesia en donde nacimos, especialmente la mayoría de los que se conectan son de la Iglesia de La Paz, aquí en Buenos Aires, ¿no? De paso, bienvenidos a todos los que se conectaron. Yo no los veo, me tengo que dar vuelta para ver, porque como tengo mi monitor está lejano y medio difuso, me cuesta reconocerlo. Me mira, bueno, ¿qué monitor? No, es el vidrio de la puerta. Yo veo el reflejo ahí. Entonces los veo lejano en el vidrio. Pero bueno, bienvenidos a todos los que se pudieron conectar. Y aprovecho para decirles que se animen también a participar, opinando, compartiendo, preguntando, leyendo. Yo por ahí les voy a pedir cada tanto que alguno nos acompañe leyendo algún pasaje. Bueno, les decía, hace 50 años atrás, parece mentira, ¿no? 50, estamos hablando, yo cuando conocí al Señor fue en el año 76. ¿Estamos en el 66? ¿Estamos en qué año? 26. ¿Cuántos años pasaron? 50. Bueno. ¿Cuánto le tenés? No se ve. Pero confesalo. 6.5. Ah, sí, claro, está bien. Bueno, en esa época, ser miembro de una iglesia de hermanos libres era estar alineado dentro de la postura premilenialista, pretribulacionista, dispensacional. No tener 3 títulos, básicamente premilenialismo. Y la Biblia obligatoria era la de Scofield, la edición de la Biblia de Scofield comentada con una postura netamente dispensacional. Ya después a lo largo del curso explicaremos lo que significan cada uno de estos títulos. Y no te salgas de ahí. Si te salías de ahí, eras casi un hereje. Era considerado casi un enemigo público. Y eso hizo mucho daño a la iglesia. Después, con el tiempo, cuando hubo más apertura, ya finales de siglo XX, ya empezaron a haber eventos como por ejemplo las campañas de Anacondia, eventos evangelísticos que unían a diferentes denominaciones y que trabajaban juntos en pos de la prédica del Evangelio. Y ahí había pentecostales, bautistas, hermanos libres, diferentes denominaciones que trabajaban juntos, y eso fue quebrando mucho de la soberbia denominacional. Empezaron a abrirse más y eso ayudó a conciliar.
Por eso creo que fue bueno con el tiempo que se pudiera abrir. No obstante, eso no quiere decir que hayan dejado sus convicciones. Cada denominación tiene su postura hasta el día de hoy, pero la mayoría entró en esto que forma parte de este punto. Entender lo que son las doctrinas centrales de las doctrinas periféricas o secundarias. ¿Por qué? Porque como vemos en los ejemplos que estuvimos leyendo, en la Biblia son evidentes las doctrinas centrales. El pasaje ese de Efesios, la unidad de la fe, ¿no? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, una misma esperanza. Está hablando de cosas que son fundamentales y que todos tenemos que estar de acuerdo en eso, porque en la Biblia está bien desarrollado y explícito. No da lugar a diferentes interpretaciones o interpretaciones subjetivas. Sí, no se negocia. Jesús va a volver. ¿Jesús prometió volver o no? Sí. Doctrina central. Sí. ¿Cuándo va a volver? Secundaria. Y bueno, sí, la Biblia dice que nadie sabe, ni el Señor sabe, solo el Padre sabe eso. Pero que va a volver, va a volver. Sin embargo, uno fue viendo y se ve en internet y diferentes posturas y algunos que se han animado a tirar algunas fechas o algunos meses o años y lamentablemente causaron más tropiezo que otra cosa a lo largo de la historia, no solo en lo reciente. Entonces, un poco la idea es que esto nos ayude a entender qué es lo central que tenemos que mantener y qué es lo que tenemos que, yo tengo acá una herramienta que me ayuda en algunos pasajes, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tomar con? Esto me regalaron, no para la clase, pero me lo traje porque me ayuda. Va a haber puntos que vamos a ir viendo en donde tenemos que, cuando yo haga esto, hay que tomar con pinzas muchas cosas que nosotros creíamos doctrina fundamental, nos vamos a dar cuenta que no es tan fundamental. Si está en la Biblia, sí. Si está claro en la Biblia, sí. Si da la posibilidad de interpretarlo de diferentes maneras, ¿qué es? Periférica o secundaria. Puede ser o no. Bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Decíamos entonces, habíamos terminado, ¿no? Sí. ¿Se entiende entonces lo que son las doctrinas periféricas y lo que son las doctrinas centrales? Sí, yo en mi caso te quería contar que cuando la otra vez que lo hicimos, no sé, hace 2 años o 3 años que lo hice, de verdad que cuando entendí esto, yo discutía mucho y acaloradamente con varios hermanos sobre algunas doctrinas que yo decía, no puede ser que no la vean tan clara. Y ahí aparecía el tema de si la salvación se entiende, otra montón de cuestiones, ¿no? Entonces cuando día que entendí esto, digo, bueno, lo tomé por mi vida así como central y listo, o sea, no puedo ponerme a pelear o a discutir por algo que digo, o sea, si en esto somos iguales y lo demás nos parecemos, está perfecto que nos parecemos, pero lo que somos iguales es lo central. Y lo empecé a manejar así en muchos aspectos de la vida, cuando me toca ir a un lugar así, en la iglesia a compartir, digo, y hay cosas que por ahí yo no estoy de acuerdo, pero bueno, me callo la boca, digo, porque veo que lo central, Lo mismo. claro, está, entonces digo, lo troncal le decimos en el cole, eso no se negocia, ¿sí? Bien. Miro acá, sí que veo claro, algunos de los que están conectados. Así que, bueno, escucharon la invitación a que participen, ¿no? Opinen, no cuenten cosas. Así que, a ver. Franco, ¿estás ahí? Yo acá, no me mandaste el link a mí. Ah, pero estaba Miriam. Estoy con mi esposa. Bueno, ya está. Está Karina. ¿Quién más está? Karina. Está mi hermanita y mi cuñado preferido. Susana.
Guadalupe. Ese será. Ahí está, hay más. Bueno, bienvenido, hay varios conectados. Les puse a los que están conectados la sugerencia de cuando puedan impriman el archivo para tenerla en formato de carpeta, porque a veces vieron que se complica leer. A mí me gustaría que también participen leyendo, opinando, pero si no lo tienen impreso es complicado leerlo del celu. Pero bueno, lo que continúa es la definición de escatología. Seguimos todavía en una especie de tiempo introductorio a la materia. Todavía no empezamos formalmente con la materia, pero sí vamos a tratar de definir la escatología. ¿Qué es escatología? En el punto 3 tenemos una pequeña definición. ¿Quién de los que está conectado se anima a leer el punto 3? Si pueden leerlo. Yo me animo. Bueno. Punto 3, transiciones proféticas. Definición de escatología. No está las transiciones proféticas. La 3. Sí, está en la página. Está más abajo, está como la 5. Entonces le mandamos otro archivo. Sí, el que abrí debe ser el anterior. ¿Tienen en algún punto definición, punto 5? Sí, está en el punto 5, definición de escatología. ¿Leo ese? Sí. Bueno, punto 5, definición de escatología. La palabra escatología proviene de dos vocablos griegos: escatos, lo último, lo final, y logía, de logos, palabra, tratado, discurso. Por lo cual, escatología significa tratado o estudio de los acontecimientos finales de la historia de la humanidad. Cuando hablamos de escatología bíblica, nos estamos refiriendo al estudio basado en los datos que nos provee el texto sagrado del Antiguo y Nuevo Testamento. Trata tanto el futuro del individuo como el de los destinos eternos de la humanidad, así como en general el desarrollo del plan profético de Dios a través de la historia. Contrastando con las concepciones cíclicas de la historia, la Biblia entiende la historia como un movimiento lineal en dirección a una meta. Dios dirige la historia hacia el cumplimiento definitivo de sus propósitos. El desarrollo de la historia, de la redención y el futuro y definitivo establecimiento del reino de Dios por parte de Jesucristo es lo que constituye el centro de toda la escatología. Bien, importante la definición, porque ya nos va ubicando en la característica de esta materia. Escatología bíblica. También se puede hablar de escatología en otras disciplinas, pero nosotros nos vamos a abocar a la bíblica. Y que tiene que ver con lo que la Biblia dice acerca de las cosas que van a suceder al final de los tiempos. Decimos que justamente en el texto bíblico hay una continuidad, sí, profética, pero también una continuidad en cuanto a la línea histórica. ¿Cómo concibe la Biblia la historia? ¿Como un periodo de ciclos? Puede ser. Como algo que nunca termina, sino que vuelve a comenzar, o como algo lineal, algo que tiene un principio y que tiene un final. Justo, bueno, eso que está en el pizarrón, corresponde a otro curso, pero no sé si se llega a ver, si lo llegan a ver, tiene que ver con una línea de tiempo y lo que es la Biblia. Por eso no lo borré, porque pensaba aprovecharlo. No sé si llegan a ver, si lo llega a ver Guada. Acá dice comienzo de la historia. En rojo, lo que sería la historia
contenida en la Biblia. O sea, la Biblia comienza con Génesis, la creación. el origen, ¿no? El origen, Génesis. Y termina con el libro que relata las cosas que van a suceder al final de los tiempos. Apocalipsis, la revelación, ¿no? Lo que Dios reveló a Juan en Patmos con muchas de las cosas que van a suceder al final de los tiempos. En esta línea roja vemos un comienzo y un final de lo que sería la historia tal cual la conocemos nosotros. Lo hermoso de la palabra de Dios, lo que la hace especial, es que también la Biblia nos cuenta lo que sucedió antes de que existiera el tiempo. Por ejemplo, ¿con qué? Para mí con la caída de Lucifer. Por ejemplo, el texto bíblico nos cuenta qué es lo que sucedió antes con la rebelión de Luzbel, de ese ángel hermoso, líder de alabanza en el cielo, que se la creyó y que, bueno, así le fue. Bueno, no es una definición muy teológica, pero es lo que cuenta la Biblia antes. Pero también la Biblia nos cuenta qué es lo que va a suceder en lo que se conoce en la escatología, como vamos a ver cuando vayamos terminando, como el estado eterno, lo que va a suceder después que la historia termine tal cual la conocemos. O sea, por eso decimos que tiene un concepto lineal, comienzo y final. Podríamos decir que también Salomón habló de que todo vuelve a comenzar en una especie de ciclo, ¿no? Lo que era. Lo mismo va a ser, todos los ríos van al mar. Puede ser que dentro de esta linealidad del tiempo, y de hecho es cierto, que hay cosas que tuvieron una especie de ciclo y de semiciclo, o también de ciclo que comienza, regresa, vuelve a darse, pero siempre sigue siendo algo que va en aumento y que va progresando. O también nos pasa con las profecías de doble o triple cumplimiento, como que tienen un ciclo en una etapa histórica, después en otra etapa histórica. Bueno, eso lo vamos a ir también viendo a lo largo del curso, pero no hay duda de que la palabra de Dios tiene un desarrollo y una coherencia en el tiempo y tiene justamente lo que está en el punto de transiciones proféticas, ¿no? Los profetas del Antiguo Testamento, como decíamos hace un rato, fueron anunciando las cosas que Dios quería revelar al pueblo, especialmente con su propia historia. Muchas de las profecías tenían que ver con el pueblo de Israel, pero también dentro de esas profecías había detalles que apuntaban a algo mesiánico, algo que se iba a cumplir más adelante. Por eso, como decía Marcos, como vamos a ir viendo, hay cosas del Antiguo Testamento que tuvieron cumplimientos progresivos o prefiguraban algo que, si bien tenían un objetivo en el tiempo cercano, también estaban mostrando algo que iba a suceder más adelante. Ya después vamos a ver ejemplos. No sé si alguno de los que están escuchando se acuerdan o quieren intervenir con algún pasaje que nos hable de esto, pero vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo se hablaba de la redención o de la venida del Señor o del juicio, que tuvieron cumplimientos parciales, efectivos en la historia, pero que también prefiguran algo que va a suceder más adelante. A ver, por ejemplo, la profecía de Joel. ¿Se acuerdan la profecía de Joel? ¿De qué hablaba Joel? De que iba a venir una lluvia, ¿no? Él hablaba,
justamente después de que el pueblo en su tiempo pasara por un momento de quebrantamiento, de humillarse, de arrepentirse, ¿no? Venían mal, hasta que Dios interviene, el pueblo se arrepiente, vuelven a buscar a Dios, y después de aquellas cosas, dice Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros siervos profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y todo eso va a ser antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ya fíjense cómo Joel estaba hablando de algo que va a suceder mucho más adelante en el tiempo. Pero el apóstol Pedro, cuando viene Pentecostés, ¿se acuerdan la historia? Estos se tomaron todo, decía, están borrachos, ¿cómo van a hablar en esos idiomas raros? ¿Cómo van a estar profetizando? ¿Cuál fue la explicación que dio Pedro a los judíos de su tiempo? ¿A quién citó? Dice, no se equivoquen, estos no están borrachos. Esto no es otra cosa que lo que el profeta Joel anunció. O sea, estaba hablando de algo que Joel anunció de parte de Dios para su tiempo, el tiempo de Joel, pero que también estaba hablando de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, en Jerusalén. Pero ahí no termina la historia. Eso tiene que ver con las profecías de múltiple cumplimiento. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pedro dice, esto que están viviendo estas personas no es otra cosa que esa profecía que anunció Joel sobre un derramamiento del Espíritu Santo. Pero aparte agrega Pedro, y esto no es solamente para nosotros, sino también para aquellos que van a creer. ¿Vos lo tenés el texto ese ahí? Bueno, en el mismo pasaje de Hechos, habla de que eso no solamente es para ellos, sino también para nosotros, para nuestros hijos y todo para aquellos a quienes el Señor llamare, algo así dice, ¿no? O sea que eso que dice Pedro nos incluye también a nosotros, ¿o no? Todos a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. También está hablando de la iglesia en los últimos tiempos. Y también está diciendo que antes, ¿se acuerdan lo que decía Joel? Antes que llegue el día grande y espantoso de Jehová. Por eso yo deseo, anhelo que esta materia nos sirva para animarnos, para alentarnos, porque antes que llegue el día del Señor, el día de la ira de Dios, en donde yo creo que ya la iglesia no va a estar, porque hay una promesa también de que la iglesia no va a pasar por la ira, que antes que llegue ese momento va a haber un gran derramamiento del Espíritu Santo en el mundo y que va a hacer que todos aquellos que estén destinados para vida eterna escuchen el Evangelio y se conviertan y tengan la oportunidad de estar listos para que cuando venga el Señor, su pueblo se vaya con Él. Esa es nuestra esperanza. Y el desafío que tenemos como iglesia es prepararnos, y no podemos darnos el lujo de decir, bueno, ya estoy listo. No, desde ahora ya tenemos que dar este mensaje. El Señor va a volver, doctrina central. Nosotros tenemos una tarea y Dios prometió el Espíritu Santo para asistirnos, para ayudarnos, para acompañarnos, para defendernos, para estar con nosotros y de esa manera poder cumplir efectivamente con el mensaje o con la tarea que Él nos encargó. Entonces decíamos que las profecías de múltiple cumplimiento, de doble cumplimiento, de múltiple cumplimiento, son cosas que vamos a ir viendo también a lo largo del estudio. Transiciones. Punto 4, transiciones proféticas. ¿Me escuchan bien? Bárbaro. La historia de la humanidad y las profecías bíblicas van de la mano.
Los profetas del Antiguo Testamento apuntaron a Cristo como el Mesías prometido, pero solo Juan el Bautista pudo presenciar el cumplimiento de aquellas profecías en su tiempo. También los apóstoles fueron testigos privilegiados del cumplimiento en Jesús de las profecías relacionadas con su vida, pasión, muerte y resurrección, y también de la aparición histórica del Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos 2, del 16 al 18. Sus escritos contenidos en el Nuevo Testamento continúan detallando la consumación profética de los tiempos. Hoy podríamos decir que la Iglesia está viviendo una transición profética similar a la que experimentaron los profetas del Nuevo Testamento con los del Antiguo. El cristianismo será testigo del regreso de Jesús a este mundo y, mientras tanto, somos los responsables por continuar con el ministerio profético. Así como los apóstoles lo hicieron en su tiempo valiéndose de las profecías del Antiguo Testamento para predicar el Evangelio a su generación, también nosotros debemos utilizar toda la palabra de Dios sabiendo que su mensaje puede cambiar el destino eterno de las personas. Amén. Esperemos que lo entendamos bien. Tienen una línea de tiempo allí. Tienen una línea de tiempo en la hojita que va desde Génesis a Apocalipsis, en donde tratamos de ubicar en el tiempo el cumplimiento del anuncio de los profetas del Antiguo Testamento con respecto al Mesías. Tú, Belén, Efrata, la más pequeña, ¿se acuerdan? ¿Qué estaba anunciando? El nacimiento del Mesías. ¿Tuvo un cumplimiento efectivo esa primera venida del Señor? Sí. Después también encontramos en el Antiguo Testamento que los profetas mostraban el perfil ministerial de Jesús. ¿Cómo iba a ser el ministerio del Mesías? Ese siervo sufriente, ese siervo que iba como un cordero, ¿no? ¿Se acuerdan? La crucifixión, los detalles proféticos de la cruz. Cuando nace la Iglesia, lógicamente no existía el Nuevo Testamento. ¿Cuál era el texto, cuál era la base textual que se usaba para predicar el Evangelio de salvación? Isaías, los rollos antiguos, ¿o qué decimos? ¿Lo que el libro? Claro. Y era el Testamento. Claro. O sea, lo que usaban, que eso estaría bueno que por ahí lo tomemos como un desafío. ¿Podríamos predicar el Evangelio solo usando el Antiguo Testamento? En Israel hoy, los que salen a predicar el Evangelio usan el Antiguo Testamento, especialmente Isaías, para hablar del Mesías prometido. Un desafío interesante. De hecho, fue como la Iglesia se empezó a extender después de la ascensión del Señor. Los rollos que usaba Pablo eran los rollos del Antiguo Testamento. Todavía no existía, recién se estaban empezando a escribir las cartas del Nuevo Testamento y después los evangelios. Todo lo que nosotros hoy tenemos como el Nuevo Testamento no existía. Por lo tanto, usaban a los profetas y demostraban que Jesús había cumplido todo lo que los profetas habían dicho. Hermoso, ¿no? Interesante porque yo digo, bueno, en mi caso no estoy acostumbrado a evangelizar con ningún versículo del Antiguo Testamento, por ejemplo. Claro. Siempre es todo de nuevo. Porque ya nosotros tenemos el cumplimiento en el nuevo. Pero es un desafío interesante. Ahora, ¿qué fue haciendo la Iglesia a lo largo de la historia? Fue recopilando los escritos, las cartas, los evangelios, fueron pasando por el filtro del canon, se fueron estableciendo como también texto inspirado, y por eso la Iglesia hoy continúa con ese ministerio profético, así como los profetas lo hicieron en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros mantenemos esa continuidad profética para anunciar que así como Jesús vino una vez, ¿qué anuncia la Iglesia hoy? Que va a volver otra vez. Escatología. Doctrina central.
Por eso decimos que nosotros como los profetas del Antiguo también tenemos esta responsabilidad profética. ¿Seguimos la semana que viene? ¿Preguntas? Yo sé, o sea, me imagino que dentro del grupo puede haber personas que tienen una cierta base ya sobre el tema de las profecías o sabe algunas de las doctrinas centrales que siempre se aprenden primero y que espero que sea tierra virgen, que no tenga mucha contaminación de diferentes corrientes, ¿no? Porque nos ha pasado, yo les contaba que a veces en los grupos aparecen diferentes posturas que se quieren hacer prevalecer sobre otras. Pero si es así, la idea o el pedido es que tratemos de pedir al Espíritu Santo que nos guíe, nos enseñe, nos ayude a entender más que nada lo fundamental, lo central, y después vamos a ir viendo las diferentes posturas que hay con sus fortalezas y debilidades, porque todas las doctrinas periféricas o secundarias tienen sus puntos fuertes bíblicos, pero también tienen sus puntos flacos o a veces con aparentes contradicciones. No queremos entrar en debates estériles que no lleven a nada, sino más que nada afirmarnos en lo central, pero sin dejar de conocer las otras posturas, porque no quiere decir que porque sea distinta la postura que tiene un hermano, no sea mi hermano, como decía Marcos. Hay cosas que podemos pensar distintos. De hecho, en esta congregación tenemos hermanos que tienen sus preferencias o sus gustos personales. Y son nuestros hermanos y compartimos la mesa del Señor juntos y no por eso es un opositor o un enemigo. Así que, bueno, la invitación es a que tengamos ese espíritu y que nos consideremos como hermanos que apuntamos todos al mismo lado, con la misma esperanza. ¿Estamos de acuerdo? Franco, ¿qué decís vos? Hola. Sí, te escuchamos, Franquito. Sí. ¿Qué pensás de la vida? Yo pensaba dentro de las profecías que nombraste de la escatología, en la de Daniel, cuando Daniel capítulo, creo que es el capítulo, a ver si es el 10, el que se le quitará las 70 semanas, donde habla que se le quitará la vida al Mesías príncipe. Si bien Daniel habla de la resurrección de la iglesia, pero habla de las profecías, también de la escatología. ¿Sí? Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo. Las 70 semanas de Daniel, el sueño de Nabucodonosor. Tenemos para sacar bastante jugo de las profecías o de las doctrinas centrales que tenemos, ¿no? Es cierto. Yo pensaba, Ricardo, en esto que comentabas, que en Israel se está evangelizando de esta manera, ¿no? Utilizando el Antiguo Testamento, por supuesto, porque ellos obviamente no aceptan el Nuevo, y es muy llamativo porque vi algún programa donde les leen una porción de alguna profecía, por ejemplo de Isaías, y les preguntan, ¿qué te parece? ¿Esto es de la Torá o de nuestro, sí, la Torá, lo que le llaman, o es del Nuevo Testamento cristiano? Y ellos dicen que es del Nuevo Testamento. Piensan que es del Nuevo, y bueno, y ahí le terminan confirmando que no, que es del Antiguo y que apunta bien a la persona de Jesús, es tremendo. Pero digo que también para nosotros es interesante estudiar todas esas profecías, porque me pasó hablando con alguien muy nuevito en el Señor, hacerle ver cómo las profecías tan antiguas ya venían anunciando
que existe su ministerio, y es muy impactante para la persona que lo descubre. Esto de ver cómo fue anunciado de tantas maneras, ¿no? El ministerio de Jesús. Me parece lindo que nos metamos en esas profecías y las estudiemos. Seguro, seguro. Seguro, vamos a ir descubriendo un montón de cosas que por ahí no las tenemos a veces presentes, pero que hoy en día, bueno, mencionábamos el sueño de Nabucodonosor, ¿no? La imagen esa que él soñó y que Daniel interpreta. Cómo cada detalle se fue cumpliendo al pie de la letra a lo largo de la historia. Los diferentes imperios que fueron gobernando el mundo y cómo hoy podemos ver los pies, por ejemplo, de esa imagen, ¿no? Esas alianzas, pero alianzas temporales, porque no se puede mezclar el hierro con el barro. Hoy se dan la mano y mañana. Sí, bueno, estamos viviendo algo de eso. Se están acercando los tiempos en donde una piedra va a caer del cielo y va a golpear los pies de esa imagen y la va a desmenuzar. Yo pensé en la abominación desoladora que se cumplió También en el año 70 y que se tiene que cumplir ahora entre poco. Claro. Bueno, ahí vamos a ver diferentes profecías de múltiple cumplimiento. Bueno, espero que esto los entusiasme, que se animen a permanecer. Recién estamos comenzando y bueno, la idea es que esto nos aliente y nos desafíe para que cuando llegue el momento el Señor nos encuentre preparados, listos, con las ropas limpias, ceñidos los lomos y que no nos encuentre durmiendo. ¿Oramos? ¿Oramos? Marcelo, ¿querés guiarnos? Si estás por ahí todavía. Bueno, gracias Señor por este tiempo compartido, gracias porque podemos escudriñar tu palabra, Señor, gracias porque estos acontecimientos finales y lo que pasa ahora, el mundo hace que nuestro corazón burbujee, Señor, sabiendo que precipitan los tiempos y pedimos, como hacía Ricardo, que nos ayude, Señor, a estar preparados, a estar asidos fuertemente de la esperanza de vida, que sos vos, Señor, las vidas. Gracias te damos, Señor, gracias. Pedimos tu bendición para la Iglesia Manuel, para Ricardo, para la Iglesia La Paz. Gracias porque podemos tener comunión de esta forma también, Señor. Gracias, gracias. Te bendecimos, Señor, pero oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos reencontramos la semana que viene. Bueno, Dios le bendiga. Adiós. Adiós. Saludos. Chao, bendiciones. Chao, chao. Chao. Chao, chao.